Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en este espacio de Punto de Fuga a todas las personas que nos ven por stream y por todas las diferentes plataformas. Agradecidos primeramente con el espacio de OStream por tener este espacio justamente de debate y de discusión entre jóvenes. Estamos el plantel de siempre. Está Diego, que es politólogo, es socialdemócrata y es consultor internacionalista, mil disculpas. Estamos con José García, que es marxista-leninista, historiador de profesión. Estamos con David, que es igualmente politólogo, liberal clásico y consultor, y su servidor Tupac García, que es sociólogo y catarista. Hemos estado debatiendo algunas cosas, les invitamos a ver la plataforma de los debates anteriores. El día de hoy retoma un punto que hemos trabajado justamente en el programa anterior, que hemos dejado inconcluso y que también la coyuntura esta semana que ha pasado nos ha permitido justamente tener más información para entrar de lleno al tema, ¿no? Que es justamente el tema de gabinete, posesión de autoridades, tanto viceministros, la conformación de las comisiones en en la Cámara de Senadores. Y vamos a hablar un primer bloque sobre este tema y el segundo lo vamos a dedicar a la cadena nacional que ha sacado Rodrigo Paz este pasado domingo, en la que ha hablado de diversos temas vinculados a las políticas económicas que se vienen para el país. Y recuerden, tenemos 1 minuto y medio cada uno de nosotros para poner las tesis principales y arrancamos con el primer bloque. Entonces, vamos contigo, Diego. 1 minuto y medio. Perfecto. A ver, como tesis inicial yo quiero decir que el gabinete no está preparado para enfrentar lo que se viene. Estamos en una situación de crisis, estamos en un ajuste económico que ya se nos ha adelantado justamente con lo que hemos vivido el domingo 16 y el gabinete, por más que hemos dicho que es tecnocrático, no es suficiente para enfrentar un país altamente sindicalista y sobre todo amparado en las bases sociales que vamos a tener por delante. Rodrigo no tiene el apoyo que debería tener. Estamos viendo justamente un alejamiento mucho más intenso entre Lara y Rodrigo. Creo que eso es algo que hemos adelantado anteriormente y ahora sí se está proyectando mucho más adelante. Y también los viceministerios, ¿cuáles se han reducido? Hemos visto justamente el reajuste que se está buscando, la disminución de gasto público, el crear viceministerios y quitar algunas otras carteras que consideraban innecesarias, ¿no? Ahora, las autoridades que están entrando a estas carteras, ¿quiénes son? ¿Qué representan? Porque es súper importante revisar los antecedentes de estas personas, si han tenido experiencia en esto, si realmente son competentes en la materia que van a entrar y cuáles son los intereses por detrás, ¿no? ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es el trade-off de qué personas están ingresando a estos puestos? En cuanto al discurso, vemos que en materia del habla del presidente nos está ya adelantando quizás un vacunazo y que eso va a ser importante de revisar. ¿Qué tan cierto es esto de los 15,000 millones que se han gastado? Que si ya no tenemos presupuesto para el gobierno actual, que ya se ha gastado supuestamente el presupuesto, ¿qué es lo que nos van a adelantar? ¿Qué es el reajuste que se nos va a prometer? Excelente. Buenísimo, estamos en tiempo. José, vamos contigo. Retomando lo que fue la discusión anterior, este es un gabinete burgués, es un gabinete que ha dejado de lado los discursos de medias tintas de que hay una clase media que va a administrar esto, ¿no? La burguesía está asumiendo la conducción de esto, la burguesía está al frente del programa económico, está al frente del programa también político, porque lo político es económico, y lo que nos están mostrando es, esto es un escenario de enfrentamiento. No necesitan un discurso de medias tintas, no necesitan un discurso de querer enfriar la situación. Nos están preparando a partir de los discursos, lo encadeno con el discurso del domingo. Se viene un ajuste fuerte, se viene un ajuste para las mayorías, no para los principales conglomerados económicos nacionales, sino para las grandes mayorías de obreros, campesinos, economía popular, a la cual a partir de este gabinete, a partir del discurso del presidente, nos están diciendo esto es con todo y esto va a ser lo antes posible, aprovechando el escenario de un discurso de 15,000 millones de dólares que cuando se les ha consultado no saben responder de dónde falta estos 15,000 millones de dólares y que finalmente lo que apunta a todo esto es a ese tipo de ajuste clásico neoliberal que va a hacer crujir a la gente, lamentablemente. Es lo que estamos acercándonos a ver. Excelente. Estamos todos en tiempo, así que vamos contigo, David, 1 minuto y medio. ¿Cómo lo ves? Bien, yo lo primero que nombraría es esta enorme diferencia entre las diferentes estructuras sociales y políticas que hay en el país, porque hay una estructura y una red de corporativismo sindical, de organizaciones sociales, movimientos sociales muy poderosa. Y yo creo que el gobierno no entiende la lógica de la construcción de este grupo político en el lapso de 20 años. O sea, no vas a suprimir esa construcción de un día para el otro.
Creo que el gobierno está cometiendo una seria equivocación al hacer esto, porque se trata de un conglomerado tan grande que ha tomado tantos espacios en el poder y ahora no están ocupando esos espacios, que obviamente van a tener una reacción inmediata hacia las diferentes políticas económicas que instaura este gobierno. Entonces, no entender eso es fundamental. Y ahora, el gobierno tiene otro problema clave en ese sector. ¿Cuál es ese problema clave? Que no tiene un nexo. No tiene un nexo ordenador con esas personas. No tiene un canal. Evo Morales lo tenía. Sí, ha tenido sus momentos de debilidad y sus enfrentamientos, pero tenía el nexo con las organizaciones sociales y podía permitir ese aspecto de la gobernanza. Desde la ciencia política entendemos la gobernanza como gobernabilidad, pero con el resto de actores políticos más allá del Estado. Entonces, si tú tienes los nexos y tienes las herramientas adecuadas para gobernar con el resto de actores, tienes gobernanza. Este gobierno probablemente ahora tiene gobernabilidad, pero no tiene gobernanza. Esa sería la conclusión. Buenísimo. Arranco yo entonces con mi minuto y medio. Yo quiero plantear primeramente sobre el tema gabinete una cuestión central. Lo habíamos dicho en el anterior, hay un sistema de cuoteo. Esta crítica, digamos, que se le hacía desde un discurso tecnocrático y meritocrático al MAS con el tema de no de repartir, digamos, en el gobierno de Luis Arce los ministerios a las organizaciones sociales y que en realidad deberían entrar los técnicos y las personas más idóneas, queda un poco en el aire, queda un poco falaz cuando el propio gobierno lo que hace es cuotear, pero a diferentes sectores. El segundo tema con el tema del gabinete es el tema de la meritocracia, justamente vinculado a una meritocracia hipócritamente ideológica, ¿no? Porque lo que agarra es decir que el gobierno tiene que ser de los más expertos, de los más calificados, tiene que ser tecnocrático porque solo hay una forma de resolver la crisis, cayendo en la falacia de creer que solo existe una forma de hacer las cosas en política. De que la política más bien no es justamente la toma de decisiones y por lo tanto la toma de posiciones en torno a un problema. Si algo se caracteriza la política es por ser diversa en la forma de resolver los conflictos y que cada forma tiene por lo tanto un eje, una posición de clase y una posición étnica de a quienes se va a favorecer y a quienes se les va, si ustedes quieren, a presionar, ¿no? Y en ese sentido parece que este discurso meritocrático cae en realidad un clasismo encubierto y un retorno y reconstitución de privilegios de la clase media tradicional en este país. Después, con el tema del discurso de paz, me parece que lo que se viene un poco en la línea de todos es un ajuste camuflado, un ajuste que prometieron no hacer, que en campaña justamente se pelearon con el tuto diciendo que ese no era el camino y que ahora van a hacerlo y están tratando de explicar cómo. Muy bien, tenemos entonces este arranque. Retrocedamos un poco al tema de gabinete porque todos hemos cerrado justamente en este tema de lo que dijo Paz. Mencionaba José que es un gabinete proempresarial, un gabinete de la burguesía. Más bien lo que mencionaba Diego era un gabinete más vinculado a cuadros técnicos, quizás no los mejores, pero cuadros técnicos a fin de cuentas. Pero David, digamos, quizás no ha sentado su caracterización sobre el gabinete, ¿no? Entonces ahí quizás arrancar. ¿Cómo estás viendo tú la conformación de este gabinete, de esta designación de autoridades en las últimas 2 semanas? En primera instancia hay que quedar algo súper claro. No es un gabinete meritocrático ni por si acaso. O sea, cuando tú revisas los perfiles de cada uno de los ministros, salvo contadas excepciones, son personas que están preparadas para diferentes cargos. O sea, diferentes ministerios que van a liderar. Pero el resto, evidentemente, es un coteo político desde los propios viceministerios, digamos. O sea, es la gente que ha trabajado políticamente hace mucho tiempo con estas personas. Es un punto elemental. Yo creo que es un gabinete a medias. ¿En qué sentido a medias? Porque tienes a las estructuras partidistas, pero tenemos que tener un elemento clave aquí. En Bolivia no existen partidos políticos. El único partido al que podíamos llamar completamente partido era el Movimiento del Socialismo, porque tenía cierta base orgánica, nos guste o no nos guste, funcionaba como partido. Pero el Movimiento del Socialismo está totalmente anulado en la coyuntura presente. Entonces, cuando tú redistribuyes el poder a partir de los gabinetes, porque es lo que tienes que hacer en una etapa democrática, es algo que se hace en el resto de los países, tienes que tratar de articular y generar pesos y contrapesos en el poder. Pero lo estás haciendo desde los partidos y los partidos no tienen una representación genuina de la realidad social y política. Entonces, ¿dónde está esa otra realidad? Sectores sociales, organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones ciudadanas que han quedado fuera de la competencia electoral, incluso desde el propio sector liberal. Jaime Dun no ha participado de estas elecciones. Has dejado a un estrato de la población fuera de la configuración del poder del gabinete. Y eso yo considero de que es un error crítico. Lo que tenía que haber hecho Rodrigo es consensuar y negociar con todos para tener canales, para llegar a cada uno de los lugares y tratar de negociar algo. Eso es lo que tenía que haber hecho.
Yo quiero hablar un poquito. Dale. Perdón, José, Dale. discúlpame. Con el tema del gabinete. El gabinete no es un instrumento de representación y eso es algo que tenemos que entender. El gabinete como tal es un instrumento ejecutivo que tiene que justamente tomar decisiones. Pero en lo que sí le voy a dar la razón justamente a David es que las personas que están en el gabinete no únicamente pueden ser tecnócratas, no pueden ser los mejores técnicos o los meritocráticos o lo que tú quieras. Que tampoco voy a decir que son los mejores porque es un tema de cuoteo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, la gente que está conformando el gabinete, tanto los ministros como los viceministros, deberían ser personas que puedan manejar no solo el tema técnico, sino también el tema político, que puedan hacer la medición del cálculo político de qué tan fuerte va a ser el recorte que vamos a hacer, la toma de decisiones que vamos a tomar. Y aquí en realidad tengo que hacer una diferenciación entre lo que es un ministerio, que en realidad este está encargado de todo lo que es lo normativo y lo ejecutivo, las decisiones duras, y los viceministerios, específicamente hablando del de medio ambiente, que a mí personal me ha dolido muchísimo que ahora sea viceministerio, que ahora únicamente tiene potestades de planificación y de coordinación. Encima de ellos va a estar el ministro, obviamente un agroindustrial, que va a tener la última palabra, que no le va a dejar rienda suelta, digamos, a la capacidad del medio ambiente y a los activistas ambientales a poder meterse en ello, porque su viceministerio va a quedar mucho más reducido y con menor capacidad de acción. Entonces ahí ya tenemos un problema muy jodido, porque el ministro no está capacitado o no es un animal político que va a poder calcular el costo político y social de la toma de decisiones de su ministerio. Ya, pero yo ahí te refuto, perdón. Que yo me Cortito, meta. cortito. Ajá. Súper corto, Tupac. Dos cosas en desacuerdo. Primero, los ministerios sí, está bien, no son un medio de representación, pero es un medio de equilibrio de poder. Porque tú tienes una democracia y es una democracia pactada. Hemos vuelto otra vez a ese sistema. Y en los pactos, ¿tienes que gobernar con todos o tienes que gobernar solo con una línea? Está claro que tienes que gobernar con todos. Entonces tienes que darles pues funciones ejecutivas a la gente que participa en la construcción de este Estado. Primer punto. Segundo punto, yo no considero tener bajo ninguna circunstancia una visión idealizada de la política. ¿Eso qué quiere decir? Tú le estás dando ya roles, ¿verdad? Así desde el deber ser, de lo que debería ser y cómo debería funcionar. Pero sabemos desde la propia ciencia política que eso no funciona en ningún lado. O sea, la política se mueve más informalmente que formalmente. Esa es la esencia de lo político. Eso solamente Ahí así yo para... aprovecho. Yo creo que yo discrepo de alguna manera con ambos porque creo que un gobierno es en última instancia una representación de clase. Ahí, digamos, desde una posición marxista, los gobiernos responden a clases específicas y gobernar en más o menos un esquema de democracia pactada haces más evidente a qué sector de clase está respondiendo. El Goni lo hizo muy claro. El Goni gobernaba para la burguesía minera mediana del occidente. Banzer gobernaba, y en el esquema amirista también se gobernaba para la agroindustria del oriente. Solo cuando uno de los dos actores desapareció por lo que fue el 2003 es que se cohesiona esta fuerza. Y lo que estamos viendo ahora es una entrega justamente a la CAINCO. Entonces, si tú tratas de sentar en un gobierno a partir de una idea de representación a los agroindustriales y a sindicatos, uno de los dos va a tener que sumirse al otro. O tienes empresarios que están dispuestos a negociar a costa de que no van a tener las utilidades que podrían tener siendo ellos directamente gobierno, o los trabajadores están ahí para evitar no perder tantos derechos. Pero uno de los dos es fuerza regente. Y segundo, yo creo que el gabinete lo que te está demostrando es que sí tiene gente más bien muy preparada para la situación política. Es lo que yo discrepo ahí con Diego. La figura de Marco Antonio Oviedo no es una cosa menor. Creemos que el que tiene que responder a los problemas económicos tiene que ser el ministro de Economía, el ministro de la Presidencia o el ministro de Planificación. No, el ministro que está ahí para resolver los temas políticos es Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, porque así funciona. Nos está recordando estas nociones convencionales de la época neoliberal de quién atendía el problema económico, político. Ministro de Gobierno, ministro de Defensa, eventualmente ministro de Educación, el famoso ministro Osdeville en el caso del ADN. Estos están preparándose para esto. Por eso han traído viejos lobos de mar. Por eso han traído al viejo mirismo que sabe cómo es lidiar contra movilizaciones sociales, con 2 meses de paro de los maestros, que no hayan clases, que es aguantar una huelga general de la Central Obrera Boliviana, que es aguantar el paro de caminos. Y por eso la primera respuesta que han hecho es pedir la ley para bloquear, para eliminar los bloqueos, para penalizar los bloqueos, porque eso es una actitud política de un gabinete que entiende lo que se está viniendo justamente. No necesita que economía sea el rostro visible de eso.
Yo quisiera matizar un poco lo que estabas diciendo con el tema de la configuración de clase del gabinete, porque yo no veo, digamos, un rol central de la agroindustria, ¿no? Yo más bien lo que veo es un intento, digamos, desesperado, digamos, entre sus mejores versiones de la clase media, la misma que expulsó a patadas y a movilizaciones y acusando de fraude y de todo lo peor a Evo Morales, que se jactaba, digamos, de que nosotros somos los llamados a gobernar, diciendo ahora este es nuestro gobierno, hemos venido a gobernar y mira, y estamos entrando y estamos con el Doria y estamos entrando en sus estructuras, pero no, ahí sí, no gobernando para ellos mismos. Porque la clase media nunca se ha pensado como clase dirigente, sino como una clase que debe recibir los privilegios, lo que le sobre de la mesa a la agroindustria cruceña y a los sectores minero-empresariales. Entonces yo no veo un gobierno de la agroindustria, veo un gobierno servil a la agroindustria y a la élite económica del país y compuesto por la clase media tradicional vinculada esencialmente al país y a su entorno. La pregunta es ahí quién va a tomar las decisiones. Una cosa es que no sean la mayoría de los agroindustriales, los empresarios, la cabeza de los ministerios, y otra cosa es que ellos no sean los que vayan a determinar las políticas públicas. De partida, lo primero que ha hecho Paz es ir a reunirse con la CAINCO y a partir de ahí empezó a decir qué es lo que se va a hacer económicamente. Que es muy visible ese rol. Cuando la burguesía no necesita afrontar eso, no te hace visible que es parte del gabinete, no necesita que tú los veas. Ahora los estás viendo. En términos de números, según Correo del Sur, que no es una página muy afín, digamos, a... Ni he visto ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Correo del Sur dice que el actual gabinete tiene inicialmente como patrimonio 52 millones de bolivianos. Pensemos, es el gabinete con la mayor cantidad de patrimonio desde que Goni era presidente. Hace 22 años. Eso es una posición de clase. Y segundo, ¿por qué al único que no se le ha atacado abiertamente, que se busca eliminar la polémica, es con los ministros de la burguesía? Y si no es de la burguesía, es la gente vinculada con una empresa, con Samuel Doria Medina, que son viceministros, el nombramiento de Andrea Barrientos, que era del partido de Samuel Doria Medina, Oscar Wilson Santamaría, por lo menos un tercio del gabinete le responde una lógica de gerente, dueño de empresa, a Samuel Doria Medina. El restante le responde a la CAINCO. Es, en ese sentido, lo que dice David, una lógica corporativa, pero no de los sindicatos, más bien una lógica corporativa de la burguesía. Yo voy a aprovechar esta última participación del José para meterme justo a lo que mencionabas como refutación a lo que yo decía, que es el Ministerio de Gobierno que debe responder a los costos políticos. No sé si cuando los maestros vayan a hacer sus paros frente al Ministerio de Educación vayan a reunirse con el Ministerio de Gobierno. Van a reunirse con el Ministro de Educación. Lo mismo con el tema de la salud. Sabemos lo fregado que es lidiar con estos dos sectores en específico. Y para mí estas dos carteras no van a tener las vísceras para poder reunirse con los sectores sociales y los sindicatos para poder responder correctamente a los reajustes que se van a hacer. Es que tiene que estar con el Ministerio de Gobierno. Sí, es verdad. Porque está la policía ahí y está bajo su tuición. Entonces, eso es elemental. O sea, el conflicto, si tú no quieres que se agrave el conflicto, tiene que entrar al Ministerio de Gobierno. Claro, pero ahí tienes un punto interesante. El tema, por ejemplo, de la policía. O sea, no vas a meter a la policía a negociar en la mesa como si fuese tu guardia de seguridad cuando vas a estar con el sindicato. Eso ya es prácticamente una amenaza directa hacia la capacidad no lo hace de la policía. O organización. sea, es un medio coercitivo de amenaza que está ahí presente. Sí, pero aprovechas para meter tus operadores políticos. Pero es desde el Ministerio de Gobierno. Por eso, a ver, si queremos construir un Estado, vas a tener tus abogánsters en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Gobierno. Es lógico. O sea, la idea es tener esos abogánsters en el Ministerio de Gobierno para que esa gente vaya a negociar y vaya a decir, oye, che, si sigues haciendo esto, aquí tenemos a toda la policía que va a venir y va a gasificar. Y si no ceden ante ciertas peticiones, aquí va a reventar un conflicto muy grande. Yo creo que ahí tiene que estar la capacidad, pero yo creo que no tienen la capacidad porque los mineros al mínimo comunicado les han hecho retroceder un ministerio al gobierno. No es poco. Un ministerio les han hecho restituir, que es el Ministerio de Minas. Entonces, te está hablando ya de que yo no sé si tendrá la capacidad. Ahora, aquí hay otro factor importante. ¿Rodrigo realmente tiene la estructura política? Evo, por ejemplo, cuando habían las manifestaciones y te saltaba el escándalo político, tenía organizaciones sociales y tenía movimientos sociales que te reprimían y que generaban un contrapeso en el poder. Rodrigo, ¿qué estructura tiene?
para generar un contrapeso. El No, MIR, claro. ¿qué estructura tiene? Porque está Y Oviedo. ahí, por ejemplo, yo quiero retomar el tema. Por ejemplo, Lupo que ha salido al lado de Rodrigo en la conferencia del domingo, es literalmente la capacidad de decir, oigan, este tipo es el que sabe, porque ya ha estado en ministerios anteriormente, supuestamente ya sabe, tiene capacidad de estatista, ojo con esa palabrita, y además va a poder hacer política, el costo político, él va a poder medir el costo político. Ahí, por ejemplo, si tienes un ministerio que está pensado para esto que les mencionaba anteriormente. El de gobierno, coincido contigo, no va a poder ejercer esa presión que tú me mencionas que debería hacerse. Es correcto. Pero ahí quiero utilizar, por ejemplo, el caso del Movimiento Sin Miedo aquel entonces en La Paz. ¿Qué es lo que hacía el Movimiento Sin Miedo con la Alcaldía de La Paz? Antes de empezar a hacer las reformas, de construir barrios de verdad, lo que tú quieras, lo que hacía el partido era enviar una avanzada a hacer la concesión, la charla, la socialización y todo lo que es lo político para prevenir todo lo que se iba a hacer. No creo que el gobierno actual tenga la capacidad de poder hacer esta clase de gestiones previas. Ahora, yo matizaría ahí porque me preguntaría, ¿y acaso al gobierno le interesa pues negociar con la gente el Si, tema del si ajuste? quiere mantener el gobierno, yo creo que No, debería. Yo creo que justamente en lo que decía José, en la designación de Marco Antonio Oviedo en el Ministerio de Gobierno, lo que te está diciendo es un Ministerio de Gobierno que en cuanto tenga la capacidad de controlar a la policía y de movilizarla para reprimir, va a reprimir. No Sí. está viniendo a decir, meteremos a los mineros. En ese sentido, yo matizaría lo que decía David. Los mineros lo pescan con el motor en frío al gobierno. O sea, lo pescan en su primera semana, todavía acomodándose, viendo cómo funciona este tema de los mandos policiales, quién, dónde va, cómo se organizan sus lealtades. Pero en cuanto agarren ritmo, un tipo que justamente, como mencionaba José, aguantaba huelgas, aguantaba marchas, reprimía gente, detenía, hacía persecución selectiva, no ha venido a dialogar nada con nadie, ¿no? Entonces estamos quizás en el momento más conciliador, digamos, de la reconciliación prometida por Rodrigo Paz, digamos, porque yo siento que lo que después viene es justamente la represión a gran escala para contener a la gente por las medidas de ajuste. Y ahí Sí, aprovecho estamos en el una dato. luna de miel. Vamos a salir ahorita de esa luna de Claro, miel. y ahí aprovecho el dato para decir, recordemos que justamente cómo se resolvían los conflictos a plan de represiones. El magisterio era la gran excepción, pero a los sindicatos, cuando se tira el decreto 21060, se tira con 2 estados de sitio continuos. Hemos tenido más de 6 estados de sitio continuos, digo, recontinuos, discontinuos, durante los gobiernos neoliberales. Es decir, cuando los conflictos eran muy fuertes, cuando tenías que arreglar el tema de una ley minera. Por ejemplo, la ley minera que se promulga en el año 97, ¿cuál es el costo político de eso? Es la masacre de Mayapampa-Capacirca, que es el saliente del GONI, del año 96, perdón, la masacre de Navidad del año 96. Entonces, esa es la política de la que ellos vienen. No vienen de una política conciliadora. Lo que hemos visto con Evo Morales es una política que también responde a una condición de clase. Porque Evo viene de los sindicatos, viene de esta lógica popular y dice... No hemos entrado al poder para repetir lo que fue en su momento la acción del MIR. No nos olvidemos que el MIR, a nombre de la izquierda, se va a tirar casos de torturas hasta la muerte, se va a tratar de confinamientos, de represiones, ejecuciones sumarias. Todo eso que fue llevado a Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente a nombre de la izquierda. Evo no venía de eso. Evo planteaba... negociemos. Por eso se sentaba con los sindicatos. Por eso mandaba a los ministros. Por eso los ministros con Evo tenían que ser dialogadores. Acordémonos, en la época neoliberal no es cierto que todos tenían que hacer. Alguno que otro lo era, sí. Alguno que otro se sentaba así. Pero no es lo mismo sentarte cuando has llegado movilizándote y dices, bueno, ya lo peor que ha pasado es una gasificada, a confinamiento, aprehensión de dirigentes. Dirigentes del magisterio. Vilma Plata ha sido como 4 veces metidas a la cárcel durante los años 90. Justamente por huelgas por educación pública y gratuita, educación universal, primaria, secundaria. Eso es lo que creo que es importante. Están cambiando la lógica de lo que es la gobernanza. Muy Y bien. hay cero renovación. Sin duda, hay cero renovación. No, Eso es el súper importante. recalentado 2014 de Unidad Nacional es lo que está entrando básicamente. Yo ahí encuentro un símil, y aquí el historiador no me va a dejar mentir, en el retorno a la democracia que tuvimos con Siles Suazo en su momento, cuando trató justamente de hacer los ajustes económicos, no pudo hacer el cálculo político y se le cayó encima a la gente y tuvo que terminar su mandato antes del tiempo debido para poder reentrar a unas elecciones. Fue, digamos, un mejor acto en ese momento, pero es justamente lo que yo siento que podría llegar a pasar ahora.
¿Por qué? Porque en realidad el soporte social que debería tener Rodrigo, el apoyo del sector popular, era Lara. Y Lara ya no está metido ahí. Es más, lo están excluyendo de la participación del gabinete, ¿verdad? No quieren que esté ahí en las reuniones. Entonces ya no tiene este apoyo y Rodrigo se va a meter directamente a no poder hacer el cálculo político, se le va a venir la gente encima y para mí va a ser un parecido en ese sentido. Pero sí. Perdón, ahí los voy a cortar un poco porque tenemos que ir caminando. Sí. Entonces, mencionábamos este tema y para la gente que, digamos, nos está viendo, entramos quizás al segundo bloque, porque justamente venimos hablando de si va a haber represión o no va a haber represión, porque mancomunamos en que puede haber un ajuste, ¿no? Y que gran parte de este ajuste probablemente ya se ha ido anunciando de manera indirecta en lo que ha pasado este domingo, ¿no? Entonces quisiera que entremos ahí para justamente situarnos en lo que ha habido el domingo, reunión de gabinete sin Edman Lara, que agarra, principalmente trabaja el tema de la política económica y en vez de dar un tema de cuál es el plan de acción para sacar a Bolivia de la crisis, consiste la conferencia de prensa en decir que el MAS se robó la plata y que no hay nada que hacer. Punto. O sea, no, este tema de toda la campaña de que nosotros tenemos el plan, nosotros tenemos la fórmula, lo que el propio Rodrigo Paz le había dicho a la Natalia Aparicio de ¿quieres ver magia? Bueno, queremos ver magia en economía y lo que nos están diciendo en realidad es no hay nada. No. Lo que vamos a hacer es lo que ya conoce todo el país. Se nos acabó la magia. Y lo que le hemos reclamado al tuto, que no hay que prestarnos, de que no hay que reprimir a la gente, de que no hay que soltar las subvenciones. Y de repente empiezan a hablar de que cuándo vamos a soltar las subvenciones, empiezan a hablar de cuándo vamos a soltar el tema del dólar. Entonces, ahí cómo están viendo ustedes la conferencia de prensa y este tema de la famosa, denuncian por lo menos verbal en este momento de los 15,000 millones de dólares que están faltando en teoría de las últimas gestiones. A ver, justificación siempre va a haber, o sea, es parte de la narrativa política. O sea, es algo que cuando daba clases de teoría política siempre les mencionaba a mis estudiantes. O sea, todos tienen un discurso político de verdades a medias. Nadie tiene la verdad última en política. Tiene otro tipo de dimensión esa. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber una justificación y nosotros estamos encontrando un estado totalmente fallido, difícil de trabajar. El Evo nos ha dejado en la bancarrota, el Arce mucho peor. Pero, ¿y ahora qué? Eso es a mí lo que me preocupa. O sea, no hay una solución tajante en la comunicación política. Es más, creo que la señal es peor incluso. Ha eliminado el viceministerio de comunicación. O sea, yo creo que el gobierno No lo ha vuelto viceministerio de comunicación. Ha eliminado el ministerio y lo ha vuelto vice. No. No era viceministerio antillante. No, ya era viceministerio Claro. y se ha suprimido. Ahora es una dirección de por ahí. Ahora o solo sea, dirección. Sí. O sea, peor. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que no hay matices para considerar una solución inmediata. Algo que a mí me da algún tipo de alegría es que, bueno, la CAF, si mal no me equivoco, ha aprobado un crédito de 300 millones. No, 3,000 millones. 3,000 millones. Entonces, creo que puede aliviar la situación del dólar. Pero vamos a volver, digo, otra vez como país, ese juego de préstamos y tratar de ver si logramos entretejer algún tipo de alianza en la asamblea. Es lo mismo que hemos vivido con el Lucho. O sea, ¿se dan cuenta? El Lucho sobrevivía a base de préstamos y a base de generar a duras penas un consenso en la asamblea y estamos viviendo la misma situación. ¿Y saben por qué es la misma situación? Porque Lucho tenía un enemigo político y había una guerra política que se estaba librando más allá de los problemas económicos que era Lucho versus Evo. Y ahora estamos teniendo un Paz versus Lara. O sea, yo les digo a los políticos, ¿qué están haciendo con este país? O sea, ¿no se supone que era una renovación? ¿No se supone que debíamos hacer las cosas diferentes? ¿No se supone que debíamos ir a solucionar la crisis? Yo confío en las personas que están ahí hasta cierto punto. Por ejemplo, yo creo que Lupo es una persona muy preparada y también considero que Gabriel Espinosa es alguien que sabe. Pero creo que la parte política es la que no deja actuar. Y creo que hasta que vivamos ese momento, replicando el momento, no vamos a salir de esta crisis tan fácil. Es que yo creo que lo que decíamos hace 2 programas, no hay una nueva política, no están haciendo una acción política diferente. Volver a esquemas de coaliciones que apuntan a megacoaliciones y que en realidad Libre se está peleando con el esquema porque le están dando demasiados ministerios a Samuel y no a Libre, seamos sinceros. Y Samuel respondiéndole cómo es posible que Branco sea presidente de tierras, si es que es terrateniente, digamos. Claro, que se adjudicó 33,000 hectáreas en el oriente. A lo que voy es, no hay una política nueva, no hay un discurso nuevo, no hay un refrito de personajes. ¿Qué ministro nuevo hay de peso que venga que sea por lo menos de los últimos 10, 15 años? Y ahí creo que el problema es justamente que no tienen equipo. No hay equipo por detrás. Están rescatando gente y están tratando de contratar gente de todo lado. Pero es que creo que eso es en el fondo. O sea, no es que ellos no se han buscado y no han encontrado. Ellos son eso. Son eso. Vienen de eso. No por nada los 2 capitanes de la derecha de los últimos
25 años han sido Tuto y Samuel, que han sido vicepresidente de Hugo Banzer Suárez y ministro y candidato a la vicepresidencia por Jaime Paz Zamora. O sea, es esa la lógica. Y en ese sentido, yo creo que lo del discurso nos recuerda en el sentido más negativo de la palabra a su propio parentesco que le encanta hablar al presidente de Víctor Paz Estenssoro. No el Víctor Paz Estenssoro heroico del 52 que sacó a la economía del país adelante, sino aquel del 85 que nos dijo, bueno, señores, Bolivia se nos muere. No hay nada que hacer. De un discurso muy bonito, muy pomposo. Acto siguiente, Decreto Supremo 21060, estado de sitio, militarización de las minas, militarización de las fábricas, desempleo al 19%, marcha por la vida. Es decir, esa imagen tiene que sonarnos ahí como tambores de guerra, no porque puedan hacer lo mismo, nada pasa de la misma manera dos veces, pero sí, lo que nos están mostrando en este discurso es, no hay nada que hacer, todo está podrido, todo está destruido, pero ahora entonces lo que toca que es pues, el ajuste más duro, el ajuste inmediato, el ajuste que va a disparar la inflación, va a disparar precios de transporte, precios de alimentos, ese ajuste que por lo menos Tuto lo decía claro. De alguna manera se repite el esquema. Banzer te decía, sí, vamos a ajustarle a la gente. Y la gente decía, bueno, Banzer es honesto. Paz te dijo, yo soy el mal menor. Ya voy a gobernar, no voy a gobernar como Banzer. Y gobierna con Banzer al final. La alianza MNR-ADN en el gobierno del 86. Claro, y aquí tú tendrías el Rodrigo Paz diciendo, yo no voy a gobernar como el Tuto. No voy a hacer el plan económico del Tuto. Y gobierna con la Cainco. Pero Tuto, a ver, ayúdame. Pero Tuto, dame equipo, dame espalda, respáldame con especialistas. Sí. Ahora, yo creo que hay un elemento diferenciador en esta coyuntura que creo que rompe un poco el esquema. Sí se están replicando muchas cosas, ¿cierto? Pero hay un estado de confianza en el sector internacional. Y eso explica, por ejemplo, la bajada del dólar y su respectiva estabilización sin la necesidad de todavía de haber integrado dólares a base de un préstamo. O sea, se está equilibrando entre el proceso del propio mercado. Sí, yo creo que sí habían dólares escondidos en la economía. Un sistema de especulación, digamos. Claro, o sea, creo que había también una especulación fuerte y creo que se ha debido fomentar igual políticamente porque no es que el empresariado se maneja de forma ética, ¿no? Pues también hacen jugadas políticas. Pero más allá de ese debate, yo creo que hay esa diferencia. Ahora, habrá que ver hasta cuánto llega, porque ahorita tenemos combustible. Ya las filas han disminuido en la mayoría de las ciudades del país, ya el dólar se está estabilizando, pero ¿hasta cuándo puede llegar a esa situación sin perjudicar la estructura que se ha montado en 20 años? Y ojo que en realidad en el discurso justamente le preguntan ¿cuándo se va a hacer el reajuste del tema de la subvención de la gasolina? Y le dicen, la subvención ciega frente a lo que se ha ofrecido como va a ser la subvención focalizada, exacto, direccionada. Exactamente. Ahora, yo creo que aquí viene otro problema. Como no hay un refresh del sistema político, porque no hay gente nueva, es la verdad, es un refrito de lo que había antes. ¿Para qué entre el Wilson Santamaría? O sea, por favor, hermano. O sea, debería estar gente totalmente desconocida. Yo prefería leer en el periódico, en los medios digitales, o sea, y decir quién es este brother, ¿no? O quién es esta persona. Pero yo los conozco, o sea, han estado esas personas, ¿cuántos años en política? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años en la política? Están apostando mucho por el malo conocido que el bueno por Claro, conocer. pero además yo creo que muchos ya han sido gobierno con Yanine Áñez. O sea, para mí eso es lo más lapidado del mundo. Que Wilson Santamaría, por ejemplo, que ya ha sido viceministro del Arturo Murillo, ¿no? O sea, solo Claro. falta que lo saquen al Arturo Murillo y digan, no, hermanito, vos vení nomás a ayudarnos con el tema de las represiones. Y a mí me gustaba un poco lo que decía José para poner en una problematización de este discurso que se construye de todo está acabado, no hay nada más que hacer, así que este ajuste que se nos va a venir, este hambre, este desempleo, soltada de los carburantes, es culpa del MAS porque no hay otra opción. Siempre hay otra opción. O sea, en política siempre hay más opciones. Pero como dice José, como mencionaba David, toda posición es una posición política. Toda decisión que tú haces, el hecho de que si tú vas a hacer un ajuste a la gente trabajadora y le vas a congelar su salario y le vas a disparar los precios de la comida y del pasaje, es una decisión política, como también lo es decirle a todos los agroindustriales, traigan su plata, dejen su plata en este país, inviértanla acá, no les vamos a expropiar nada, pero inviértanla acá porque lo que sacan de acá le debe corresponder al país, ¿no? Y si ustedes como privados van a hacer ganancias multimillonarias, es obligación que ustedes por lo menos crean en la patria que les está dando de comer, de tragar y de hacerse asquerosamente ricos para poder compartir eso con el país. Entonces, sí es una decisión política.
y al momento de que nos suelten el combustible, al momento de que nos suelten el precio del dólar y hay que nos congelen los salarios, no hay que pensar es que no había otra opción. Siempre lo hubo. Solo que ellos no están dispuestos, por su posición de clase, por los intereses a los que defienden, por su posición étnica, a hacer las otras medidas. Las medidas en las que los más ricos aportan un poquito más. Y si no me creen, Brasil ha quitado impuestos a 25 millones de personas de clase media para incrementársela al 0,7% más rico del país, ¿no? Y así ha resuelto el tema de las del desbalance estatal que estaban sufriendo, ajustando a los que más tienen. Y Brasil no ha caído en la meca comunista, no ha expropiado fábricas, no ha expropiado tierras. Ha hecho un ajuste económico a los que más tienen para que la gente no pase hambre. Punto, ¿no? Entonces, para mí eso me parece muy importante. Estamos más o menos en tiempo. No sé si quieren ir como entrando en estos cierres. Si alguien sí, yo te voy a decir algo. Yo creo que eso es desde tu posición política, por supuesto. Pero por supuesto, claramente, ¿no? Claramente, yo creo que por ahí no va. Yo creo que el problema del empresariado boliviano, de estos sectores empresariales, corporativos, es que tiene una lógica muy de ese concepto que le gustaba utilizar a Milei de empresarios. O sea, les gusta y les encanta hacer convenios estatales privados. O sea, les gusta servirse del Estado. Y yo, por lo menos desde mi posición, lo que no sirve en las empresas es hacer eso, justamente, porque no permite la competencia justa y honesta entre las propias empresas para mejorar los productos y los servicios. O sea, yo creo que ese es el problema de esta estructura política. Yo creo que ha sido un error, claro, ha sido un cálculo político no meterlo a Jaime Dun, porque sí ha sido una guerra jurídica para que él no entre, pero creo que podía haber habido por lo menos ahí algo diferente. Creo que hay gente, yo he conocido, por lo menos he estado trabajando en la asesoría en la campaña, no la de él, sino en general, y creo que había gente, por lo menos que, buena o mala, pero podía darle un refrescamiento a este sistema político, pero yo creo que lo que está pasando ahora con Bolivia es algo muy trágico. Gente del pasado haciendo las políticas de antes, y les hago recuerdo esto por si acaso, porque hay muchos que se tachan de el liberalismo que antes funcionaba mejor. Bolivia antes, con estas personas que les gustaba manejar estas lógicas, tenía 60% de pobreza. Y era un país que tenía 9.000 millones de ingresos por Producto Interno Bruto. Éramos un país extremadamente pobre. Y desigual. Desigual bajo las lógicas de estas personas. Claro, yo lo veo desde el enfoque totalmente contrario, pero igual estoy en desacuerdo con estas estructuras en la forma de hacer política. Y ahí yo cerraría con la idea es que el empresariado boliviano es así. No es de ahora, no es un empresariado que tenga este problema hace 10, 20 o 30 años. El empresariado minero, desde los años 50, el empresariado mediano vivía del Estado. El MNR le dio de tragar al empresariado minero. Hay un estudio fascinante de Andrés Solís Rada, que era miembro de Condepa, que decía la fortuna del presidente y cómo el padre de Gonzalo Sánchez de Lozada se hizo asquerosamente rico por el apoyo del movimiento nacionalista revolucionario, a nombre de hay que diversificar la economía. El empresariado boliviano y la mayor parte del empresariado latinoamericano vive del Estado, necesita el Estado. La CAINCO no quiere traer sus dólares, pero cuando el gobierno consiguió los acuerdos para exportar a China, para exportar a la CAN, que son acuerdos estatales, es acuerdo Estado-Estado, es acuerdo preferencial, no es libre competencia, ahí no había un problema. Ellos estaban aportando para el desarrollo de la economía nacional. El empresario privado necesita vivir del Estado porque tienen lógica de patrón, ¿no? Tiene lógica de patrón de Hacienda, y el patrón de Hacienda busca que el rey le dé lo que le corresponde. Es una herencia que tenemos de aquí 800,000 años. Entonces, no podemos pensar una burguesía nueva si la burguesía naturalmente en su código genético tiene esa noción de hacer plata a partir del Estado. El mismo Samuel Doria Medina, ¿acaso no es empresario por el Estado boliviano? Yo te doy una solución a eso. Un minutito, perdón. Realmente estamos full sobre la hora, muchachos, así que vamos a tener que entrar al cierre. Aprovechen más bien su minuto y medio quizás ahí para englobar las ideas que nos están faltando. Voy a arrancar. Yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para también darles tiempo a ustedes. Quiero cerrar esta reflexión hablando justamente sobre el tema de los combustibles del anuncio. Se nos viene un ajuste. El gobierno está pensando en soltar los combustibles, lo cual implica a nivel internacional subir el precio. El precio del combustible a nivel internacional es de $1.10. En todos nuestros países de la región vecinos está más o menos por ahí. Eso va en Bolivia. La nivelación del combustible va a venir acompañada de una devaluación, lo cual quiere decir que el dólar va oficial probablemente llegue a 10 y el combustible, por lo tanto, va a costar la gasolina entre 10 y 11 bolivianos el litro. Eso es lo que nos han querido decir este domingo, y nos han querido decir que
Cuando nos hagan ese ajuste, nos disparen el precio del transporte urbano, del transporte interprovincial y de los alimentos, no debemos culpar a este gobierno por tomar esa medida, sino echarle la culpa al anterior. Cuando ellos prometieron que esto no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, para mí, ese es el cierre fundamental, el inicio de contradecirse y de traicionar su proyecto económico. Lo han arrancado este domingo con el discurso presidencial que dio Rodrigo Paz. Ese sería mi cierre. Vamos contigo, Diego. Ya, a manera de cierre, creo que es importante volver a destacar cuáles son las diferencias que ahora vamos a ver en cuanto al gabinete, los viceministerios, cuáles son los viceministerios que van a terminar relegados en realidad, por qué están terminando relegados específicamente estos. Voy a volver a hacer énfasis en medio ambiente. En el tema de lo que nos han dicho el domingo, creo que es súper importante hablar sobre cómo Rodrigo se llena la boca de decir, no, yo voy a ser honesto, voy a ser directo, voy a decir las cosas con claridad, pero a la hora de la hora, cuando le preguntan por qué y cuándo va a ser el reajuste del combustible, no te da una respuesta clara, más bien balotea ahí el balón y te dice prontito. Ya va a ser, no se preocupen. Y por otro lado, trata de decirnos que han visto el riesgo país, hemos mejorado, ha bajado el dólar, es porque estamos haciendo acciones discretas. Entonces, en realidad, no nos está haciendo claros en qué es lo que se está haciendo o si en realidad es materia discursiva y se están aprovechando de algún tema más contextual regional para atribuirse medallas, ¿verdad? Entonces, para mí, hay un doble discurso ahí, hay algo muy, muy importante que ver por detrás, que también lo voy a cerrar con lo que hablamos del ministerio. La separación Rodrigo Lara va a ser súper importante a la hora de ver el cálculo político de todo lo que se va a hacer por parte de los ministerios. El momento en el que un ministro diga, ok, vamos a hacer el ajuste, este sector va a terminar perjudicado porque yo no he podido calcular qué tan perjudicada va a salir la gente, ahí la espalda social que debería ser Lara y que debería representar Lara en realidad no va a estar presente y van a tambalear los ministerios. Y me van a escuchar después hablándoles sobre la censura a ministros por el descontento de la gente en el instrumento de representación que sí se tiene, que es la asamblea, ¿verdad? Vamos, José, contigo. 1 minuto y medio. Creo que se está viniendo un escenario de ajuste, un escenario discursivo de echarle el muerto, como se dice vulgarmente, a los anteriores gobiernos. Irónicamente, nunca se le echa la culpa a Yanine Áñez. Áñez es palomita santa cuando la economía cayó 9.5 puntos el PIB, la mayor crisis económica que hemos vivido desde el final de la Guerra del Chaco y la mayor caída de producción en el occidente de este siglo, incluyendo el siglo pasado. Lo que estamos viendo ahora es un gabinete frágil en términos discursivos, pero bien organizado en materia operativa. Estamos viendo un parlamento que ya empieza sus disputas de poder por qué sector de la burguesía va a determinar las políticas económicas y quién está a la cabeza de estos sectores. Y lo que vamos a tener es un ajuste a la gente donde no se preocupen, ahí no va a haber peleas, ahí no va a haber peleas internas, ahí no va a haber discursos antagónicos en la burguesía. Todos van a actuar como un solo hombre. Si las formas organizativas, los sindicatos obreros, los sindicatos de campesinos, transporte, no actúan de una forma monolítica, nos van a reventar. Cerramos contigo, David. Bien, yo empezaría esto planteando una pregunta. ¿Vamos a hacer política diferente, economía diferente, con los mismos de siempre? Yo creo que la respuesta es completamente obvia y es no. Yo creo que hay un rastro, una consecución de cierto proyecto político que está retornando otra vez a las viejas prácticas con las mismas defensas de ciertas matrices productivas. Y yo creo que no vamos a cambiar este país ni la forma en la que vamos a hacer economía hasta que no cambiemos tampoco la matriz productiva. La matriz productiva de Bolivia en los últimos años se ha enfocado fundamentalmente en el agro. Recibimos muchas exportaciones del agro. Pero ¿por qué no pensar en una Bolivia que pueda más que solamente exportar soya y ciertos productos vegetales? ¿Por qué no pensar en una Bolivia que pueda generar turismo, servicios? Pero eso no lo vamos a hacer con gente que tiene el mismo chip de la política de hace 30, 50 años atrás. Yo creo que es una señal completamente negativa el retorno de muchas personas al gabinete y a los viceministerios. Considero de que Rodrigo no tiene claras las soluciones económicas de momento. Creo que todavía están analizando. Todavía siento alguna especie de tranquilidad porque creo que hay personas que son muy preparadas ahí, pero sin embargo no están dando las señales adecuadas a la población boliviana. Necesitamos las señales claras y adecuadas para que nosotros estemos en total certidumbre y tranquilidad para saber que este país puede salir adelante. Y si Rodrigo Paz y Lara van a seguir en este debate y en esta lucha, no es una buena señal. No es una buena señal.
Bueno, ha sido un gusto tenerlos a todas y a todos. A pedirles que le den like, que dejen sus comentarios, sus críticas, sus mejoras, sus apuntes, que lo compartan con la gente que todavía no lo ha visto, que lo socialicen. Es un espacio de jóvenes. Agradecemos a OStream y nos estamos viendo en el próximo episodio de Punto de Fuga.